mide en voltios, tenemos la corriente que se mide en amperios, la resistencia que se mide en ohmios. Hasta aquí hemos llevado, ¿no ve? Ay, 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 perdón. Acá. Hasta acá hemos llevado, ¿no ve? Hasta aquí hemos llevado. Pero acá la potencia eléctrica, luego lo vamos a llevar. La frecuencia, la energía, la carga, el flujo magnético, el campo magnético, la conductancia, la inductancia, la capacitancia, lo van a llevar a lo largo de la carrera. ¿Ya? Les puedo adelantar. La potencia se mide en vatios, la frecuencia en hertz, la frecuencia de línea que llega a tu casa. Mira, tres cosas que llegan a tu casa en función eléctrica. Primero, el voltaje, que es 220 voltios ahora, actualmente, monofásico. Después viene la corriente, junto con el voltaje, ya sabemos, ¿no? Y después viene la frecuencia. En una función de frecuencia, pues que es corriente alterna. Y la frecuencia de línea es 50 Hz. En Estados Unidos, 60 Hz. ¿Ya? Tres conceptos llegan: voltaje, corriente y frecuencia. Pero la frecuencia van a profundizar mucho más adelante, ¿ya? Más que todo, ahora lo van a ver este semestre. Todo esto, de aquí a aquí, lo van a ver en física, lo van a ver. ¿Están pasando física? En física 1 lo van a ver, todo esto. Nosotros vamos a ver esto y hasta acá también, vamos a extendernos hasta acá, porque vamos a analizar circuitos. Los tres conceptos: voltaje, tensión, corriente, resistencia, y el pequeño derivado que va a ser potencia. Y aquí está. Todo esto que vamos a saber hasta la siguiente clase. Pero aquí ya, todas estas son las fórmulas derivadas. ¿Ya? En este círculo, vamos a colocarlo en forma de círculo. Ahí está. Aquí está para saber la corriente. Son fórmulas derivadas de la potencia y de las relacionadas entre las cuatro. Nosotros vamos a ver primeramente esto. Esto no, esto. Vamos a ver después esto. Y esto. El día de hoy ya tenemos. Pero ahora esta parte de la potencia todavía no tenemos. La siguiente clase profundizamos más con esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Le pueden sacar una fotografía? Sáquenle un congelamiento. Hasta acá vamos a llevar, ¿ya? Hasta acá vamos a llevar. Hasta acá vamos a llevar los tres conceptos importantes. Ya les estoy adelantando, para la siguiente clase vamos a incorporar potencia. ¿Alguna pregunta? ¿Me están escuchando? Sí. He arreglado la computadora. Ya. Ah, mira, somos 37. ¿Qué ha pasado? Al ratito estábamos 40, creo. A veces se nos acaba, ¿no? A veces se nos acaba em, el crédito, ¿no? Aquí hay unas presentaciones también que se los he preparado. Pero vamos a la guía un ratito. Entonces, ya sabemos más profundamente. Ahora vamos a dar un análisis matemático ahora, ¿ya?
vamos a profundizar un poquito esta partecita del análisis matemático. En la ley de Ohm, en esta ley de Ohm, ¿qué pasa si aumenta el valor de la resistencia? ¿Qué va a pasar con la corriente? Va a Si se bajar. aumenta, si se aumenta la resistencia, no van a poder pasar los electrones. Si los electrones, si la resistencia es muy alta. Y la corriente va a disminuir mucho, ¿no ve? O sea, la Sí, sí, corriente, el flujo de electrones va a disminuir mucho. ¿No ve? Puede ser muy altísima la resistencia, pero la corriente no va a llegar a ser nunca cero. Siempre va a ser 0,0000, etcétera, ¿no? Algo siquiera va a pasar. Ahí está. A eso se llama relación inversamente proporcional. Ahora, ¿qué pasa si la corriente sube? Eso significa que no hay mucha oposición al paso de la corriente, por eso la resistencia va a ser baja, ¿no ve? ¿Estamos? Ahí está. Esas flechitas nos ayudan mucho. ¿Qué dice? La corriente es directamente proporcional al voltaje. Muy bien. Es decir, si aumenta el voltaje, también aumenta la corriente. Aquí está. Pero si aumenta el voltaje, no, pues si aumenta el voltaje con verde, la corriente va a aumentar. ¿No ve? Si aumenta la corriente, el voltaje va a aumentar. La corriente es inversamente proporcional a la resistencia, es decir, si aumenta la resistencia, disminuye la corriente. Ahí está. Entonces, las flechitas nos ayudan mucho, ¿no? En valores. Pregunta, ¿en qué se mide la corriente? ¿En qué unidades? ¿En el sistema internacional? Amperios. Amperios. Pero sus derivados del amperio, con notación científica, pueden ser miliamperios, microamperios, nanoamperios. Generalmente las corrientes son bajas, por eso se mide en miliamperios, microamperios. Si se han fijado en su multímetro, miliamperios y microamperios, dice, en el amperímetro. En cambio, al revés, la resistencia generalmente siempre es alta. Por eso está en el orden de los K, de los megas. K significa miles de ohmios. Megas, millones de ohmios, ¿no ve? En el multímetro podemos ver mucho eso. Vámonos acá, muchachos. Los primeros ejemplos. Ya tenía que ser hora. Vámonos acá. Primeros ejemplos. Aquí se los he preparado 3 ejemplos importantes. Para cuando regresemos después del compartimiento, ¿ya? Después del compartimiento, por favor, sus calculadoras o los celulares hacen todo, ¿no? Yo también tengo mi calculadora. ¿Dónde está? Ahí está mi calculadora. ¿Se nota mi calculadora? Tengo mi calculadora de la computadora. La tecnología, ¿no? Listo. ¿Qué pasa aquí? No te rayes. Ya. Analizaremos el primer ejemplo, el segundo y el tercero. Con eso ya habríamos terminado la parte teórica. Luego nos vamos a ir a la parte procedimental. En un circuito, en este circuito, se sabe que el voltaje es 12 voltios y la resistencia 4 ohmios. ¿Qué intensidad de corriente hay? Entonces, la corriente es voltaje sobre resistencia. ¿Listo? Esta es la fórmula de la ley de Ohm. Esta es la fórmula de la ley de Ohm. ¿Listo? La corriente es voltaje sobre resistencia. Los 12 voltios divididos entre los 4 ohmios te hacen 3 amperios. Y esa es la solución, ¿no? Entonces la corriente es 3 amperios. ¿Se entiende este primer ejemplo 1? Sí. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda del primer ejemplo, compañeros estudiantes? Estimados estudiantes. ¿Algún ejemplo del alguna pregunta del primer ejemplo, muchachos y señoritas? Hola, ¿me escuchan?
Hola. Todo posible. Está entendible todo. Sin novedad. Ya, muy bien. El Una novedad. 2. En un circuito se sabe que tiene una corriente de 3 amperios. Ah, ya tengo el dato de la corriente ahora. Un dato de 3 amperios. Azul por esta vez. Listo. Y una resistencia de 4 ohmios. ¿Qué voltaje tiene la fuente de alimentación? Dice, ¿no? Ah, muy bien. Ahora el voltaje buscamos. Voltaje es corriente por resistencia. Entonces, resistencia es 4 y corriente es 3. 3 por 4, 12. 12 voltios. Había sido la fuente. ¿No ve? Entonces tiene un voltaje de 12 voltios. ¿Alguna pregunta del segundo ejemplo? Son básicos, luego vamos a profundizar. ¿Se acuerdan la otra vez? Terribles, eh, terribles ejemplitos hemos hecho con serie paralelo, ¿no ve? Ahora también nosotros vamos a hacer más terribles ejemplos también. El 3, muchachos, ¿qué les parece? En un circuito se tiene un voltaje de 12 voltios. También tengo la corriente de 3 amperios. ¿Qué valor tiene la resistencia? Ah, mira. Ahora acudimos a la tercera fórmula. A ver. Resistencia, voltaje sobre corriente. 12 sobre 3, 4. Respuesta, 4 ohmios. Listo. ¿Alguna pregunta de los tres? Pregunten. ¿O quieren aumentar algo? No sé. Comentarios. Porque después nos toca la parte procedimental. Y eso ya tenemos que estar bien concentrados para esto. Y lo he hecho bien el cálculo, porque teníamos que terminar siempre hasta esta hora, esta parte, la parte teórica. ¿Alguna pregunta, muchachos? Señoritas. ¿Alguna preguntita? ¿Comentario, algo? ¿Ninguna? ¿Sin novedad? ¿Está bien claro lo que hemos llevado? Sí, licenciado. Más claro, agua. Más claro que agua, Más claro que el agua. agua bella. No. Ah, ¿está bien, clarito? ¿Alguna pregunta? Espero sus preguntas. Miren que ya estamos en este punto. Estamos en la tercera clase y ya estamos en este punto. Ya, ustedes van a hacer el ejemplo, igual, los tres ejemplos, pero cambiando de valores. Vamos a duplicar a la fuente. El primer ejemplo lo van a hacer duplicando los valores y ya no va a ser 12, sino ya va a ser 24 voltios. Ahí, pequeñito, dice, grande tiene que ser. 24 voltios. La resistencia va a ser 8 ohmios. ¿Cuánto sería la corriente? El primer ejemplo. Chicos. 3. Y 3, ¿no? Sí. 3. Vámonos al segundo. Lo vamos a dividir. ¿Ya? Lo vamos a triplicar. La corriente va a ser ahora 9 amperios. 9 amperios. La resistencia va a ser 12 ohmios. ¿Cuánto es el voltaje? ¿Cuánto va a tener que ser el 108. voltaje? 108.
Uy, 108 voltios, alto, ¿no? Si se fijan, las corrientes son altas. Les comentaré que un amperio de transformador, más o menos, es el tamaño de, hace el puño en tu mano. 2 amperios, 2 puños, así, más grandes. ¿No? El tercero lo vamos a dividir entre 3. Vamos a hablar de 4 voltios y vamos a hablar de 1 amperios. ¿Cuánto sería, muchachos? 4. ¿Cuánto sería la resistencia? 4. 4. 4 ohmios. Perfecto. Si alguien tiene alguna pregunta de todo esto, nos vamos a dar un espacio de tiempo de 1 minuto, por favor, para verlo. Ahora vamos a hacer nuestros ejemplos. Vamos a necesitar resistencias, 10 resistencias de 1000 ohmios. Vamos a necesitar una batería de 9 voltios. Batería, mientras tanto. Un multímetro y accesorios. Panel de pruebas, o sea, protoboard y cables. Esa va a ser nuestra parte procedimental. Y vamos a ver acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les voy a adelantar lo que vamos a hacer, o tal vez vamos a ver la forma que ustedes lo hagan el fin de semana, ¿ya? Vamos a aprender a medir voltajes. Miren, aquí tenemos la batería o la fuente de alimentación, ¿no? Cualquier fuente de alimentación tenemos acá. ¿Ya? Bien grueso. Cualquier fuente de alimentación tenemos acá. ¿Ya? Lo que se mide, fíjense, y este es el voltímetro del multímetro, ¿ya? Que mide voltaje. Se coloca en paralelo. El voltaje se mide siempre en paralelo. Ahí está. Dice, medición de la diferencia de potencial o voltaje. Tome el multímetro y ponga la perilla en la escala de voltaje. Verifique que esté activa en DC, porque aquí DC tiene polaridad, por lo tanto es DC directo. Si fuera AC, no tuviera polaridad ni una ondita. Conecte las puntas de prueba rojo del conector del voltímetro, negra del tierra. De esta forma, es decir, en paralelo. Todo voltaje se mide en paralelo. Mira, ahora tenemos una carga, una resistencia acá. Igual, queremos saber el voltaje de la resistencia, se mide en paralelo. Ahora tenemos 2 resistencias. Cada resistencia se va a medir en paralelo. Como se dice, montándolo a la resistencia por los 2 terminales. Así se mide la resistencia, así se mide el voltaje. Como mides la resistencia, así se mide el voltaje. ¿Ya? No va a haber ningún problema en las medidas de voltaje. Donde va a haber problemas, y tienen que tener mucho cuidado de esto, por favor, es medir corrientes. ¿Por qué? Porque la corriente, el amperímetro ya no se maneja como el voltímetro. El amperímetro se maneja de diferente forma. El amperímetro ingresa al circuito como si fuera un componente más. Ingresa como estuviera en serie, y en serie se mide la corriente. Aquí tenemos un circuito. Queremos ver la corriente que circula por acá. Entonces el amperímetro tenemos que meterlo aquí adentro. Introducirlo. Una terminal aquí, otra terminal acá. Si se está introduciendo al mismo circuito, eso significa que está en serie. ¿Sí? Como tenemos una sola malla, tenemos una corriente. Y aquí tenemos una sola malla, una corriente. Acá. Acá. Por más que tengamos 2 resistencias o 3 resistencias, se coloca en serie. Siempre el amperímetro. ¿Estamos de acuerdo? La diferencia entre paralelo y serie. Perdón, la diferencia entre cómo se mide corriente y cómo se mide voltaje. ¿Quién me puede resumir? ¿Cómo se mide voltaje?
En paralelo. Voltaje sintetizado de la corriente por resistencia. Ya, pero ¿cómo utilizas el voltímetro para medir voltaje? En voltaje. El voltímetro, ¿cómo? En paralelo, pues, ¿no ve? Sí. En Ya. paralelo. ¿Y cómo utilizas el amperímetro? Diferente, ¿no ve? ¿Cómo? En serie, cuidado. Ese es el principal elemento para no quemar tu multímetro, para no deteriorar o destrozarlo tu multímetro. Ojo, que en la mayoría los multímetros están viniendo muy sintéticos. Muchos ya no tienen piezas para repararse. Tienen que tener mucho cuidado cómo medir. Tienes que estar seguro de la escala donde colocas, donde vas a medir. ¿Ya? Ahora sí estamos compartiendo la pantalla. ¿Ya? Entonces, en paralelo se mide el voltaje y en serie se mide la corriente. ¿No ve? En eso estábamos. Además, vamos a realizar circuitos utilizando la ley de Ohm. ¿Ya? Dice, y ustedes lo pueden completar, ¿no? Lo van a completar ahí mismo. Les voy a mandar la guía. Dice, el voltaje de 9 voltios, la resistencia de 1000 ohmios. ¿Qué intensidad de corriente hay? ¿Qué voltaje hay? Esta parte 2 es netamente práctica. La parte 2 lo van a tener que hacer en sus casas, ¿no? La parte 2. Y la parte 3 ya son actividades que tienen que hacer. Por ejemplo, no sé si se ve acá, me van a decir, por favor, si se ven, responde el siguiente cuestionario, ¿no? Voy a sacar mi pizarra virtual. ¿Y dónde estás? Tres, dos, uno. Ya, voy a sacar la pizarra virtual y vamos a concentrarnos en la primera pregunta. Ahorita les mando todo esto. Dice, la ley de Ohm es, ustedes tienen que pintar la respuesta correcta. Una ley que relaciona a la corriente, al voltaje, a la resistencia. Dos, es una ley que relaciona voltaje, resistencia y corriente en circuitos eléctricos con pilas. Número 3, una ley que relaciona corriente, voltaje y resistencia en circuitos eléctricos de corriente continua. ¿Cuál estarían marcando ustedes? ¿Cuál sería verdadera? El primero, ¿no ve? Entonces el primero ustedes lo van a pintar o lo van a remarcar. Lo mismo, vámonos con la segunda pregunta. Dice, la ley de Ohm se expresa en, es voltaje, corriente por resistencia. El segundo, corriente, resistencia, voltaje sobre resistencia. O el tercero, resistencia, voltaje sobre corriente. ¿Cuál era la primera que hemos analizado? ¿Cuál era? Esta, ¿no ve? Esa era la primera. De aquí parte la ley de Ohm, ¿no? De la segunda. El 3, para bajar la intensidad de un circuito, ¿qué tenemos que hacer para bajar la intensidad del circuito? Se cambia la resistencia, se pone una resistencia de mayor valor, se pone una resistencia de menor valor. ¿Cuál es? ¿A, B o C? B. D. ¿Ya? Para subir la intensidad, eso. Entonces, así de esa forma vamos a ir remarcándolo esto, ¿ya? En este momento le estoy mandando la guía, ¿ya? Y a ver, todo esto es teoría, la primera parte. Y la segunda parte es de solución de ejercicios, ¿ya? Entonces lo van a estar haciendo, ¿ya? Es que ya es tarde, no vamos a poder acabar. La siguiente clase lo vamos a revisar, ¿ya? Y vamos a practicar con más circuitos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este ejemplo,
Un circuito eléctrico está formado por una pila de 4.5 voltios, una bombilla que tiene una resistencia de 90 ohmios, un interruptor y cables necesarios para unir todos ellos. Se pide la gráfica del circuito, acá está, que se calcule la intensidad de corriente. ¿Cuánto sería la intensidad de corriente en este caso? Más graso voy a hacerlo. ¿Cuánto sería el voltaje? A ver, aquí dice el voltaje. ¿Cuánto es el voltaje? 4,5 voltios, ¿ya? ¿Cuánto sería la resistencia? ¿Cuánto es la resistencia? ¿Cuánto ven ahí? 90 ohmios, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto sería la corriente? La corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Cuánto es voltaje sobre resistencia? Podemos colocar 4,5. Todo eso dividido entre la resistencia que es 90. ¿Alguien puede sacarlo con su calculadorita? ¿Cuánto es la intensidad de corriente? 0,05 amperios. Ya. A ver, alguien también, una dama estaba queriendo hablar, una compañera. Jorge Luis dice, Licenciada, era 0,05. amperios. Bien, Sí. bien, muchachos. Fácil, ¿no? El segundo lo pueden hacer también y el tercero también de esa forma se hace. Y luego resuelve los siguientes problemas. Vamos a tomar un control la siguiente semana de esta parte, ¿ya? Muchachos. Lo van a hacer y el día lunes que viene, el día lunes 24 es, ¿no? O el lunes 24. Uy, el lunes 28 estamos, ¿no? El lunes no vamos a pasar clase, el lunes, perdón. El viernes 25 de septiembre vamos a tomar un control, ¿ya? Un ejercicio más quieren hacer, de la parte de abajo podemos hacer, ¿ya? Se conecta una resistencia de 45 ohmios y una pila de 9 voltios. Calcular la intensidad de corriente. Entonces la corriente es igual a voltaje sobre resistencia, ¿no ve? Y dice, voltaje es 9 voltios dividido entre la resistencia que es 45 ohmios. ¿Alguien me puede decir cuánto es la corriente con sus calculadoritas? Van a estar desde ahora con sus calculadoras, ¿ya? 0,2. 0,2 amperios, ¿no ve? Amperios. Sí. Ah, miren, hemos hecho este. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta de estos dos ejercicios? Hemos hecho el ejercicio 1 de arriba y el ejercicio 1 de abajo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Simplemente es reemplazar en la fórmula de la ley de Ohm, ¿no ve? En la ecuación, ¿no ve? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún detalle, algún comentario que quiere hacer? Dice, una consulta. Dime. Sobre el resultado sale 0,05 amperios. ¿Eso se puede reducir a miliamperios? Exacto, pero eso ya es un poquito de notación científica. Claro, más adelante lo vamos a ver. Por ejemplo, esto está en amperios. Para reducir a miliamperios tenemos que multiplicar todo esto por 1000, o sea, 0,05 amperios por 1000, a ver, por 10 sería 0,5, 50 miliamperios sería, ¿no ve? ¿Se acuerdan de la notación científica? Más adelante vamos a recordar, y eso también van a recordar en el libro base, hay notación científica. O sea, 0,05 amperios equivale a decir 50 miliamperios, o 50 miliamperios equivale a decir 0,05 amperios. Esa palabra mili es la milésima parte, ¿no? Por ejemplo, un metro, ¿cuántos milímetros tiene?
aquí vamos a hacerlo. Para los que... Un metro, mira con mayúscula, metro, vale ¿a cuántos milímetros? ¿A 1000? Con minúscula, mira. 1000 milímetros. ¿Ya? Un kilómetro, ¿cuántos metros tiene? Y eso es notación científica, ¿no? Entonces, cuando veamos la unidad y queremos volverlo en milis, tenemos que multiplicar por 1000, pero colocar la palabra m. Por decirles, a ver, ustedes van a encontrar 0,1 miliamperios. En amperios, ¿cuánto sería? Cero coma 001 A ver, un poquito. amperios. Sí, un ratito, lo voy a borrar. Vamos a hacer un ejemplo mejor para que se entienda. Aquí está. Ahora sí. Si en el resultado nos sale 0,001 amperios, miliamperios, ¿cuánto sería? Todo eso multiplicamos por 1000, ¿no ve? 1 amperio. Entonces, multiplicamos 0,001 por 1000 y nos va a dar un amperio, un miliamperio, ¿ya? Entonces, ¿cuánto sería? A ver, 0,001 por 1000, para que nos salga en amperios. Esto es 1. ¿Lo ve? Entonces vamos a colocar un miliamperio. A ver. Y es A mayúscula, ¿no? Lo que tenemos que ver. ¿Se entiende? Ahora, si yo les digo, ¿cuánto es en miliamperios? 0,2 amperios. ¿Cuánto sería en miliamperios? 200 miliamperios. 200 miliamperios. Es decir, 0,2 amperios tenemos que multiplicar por 1000 y nos sale 200. Pero en vez de decir que hemos dividido entre 1000, vamos a colocar miliamperios. Entonces, de esa forma se puede transformar de miliamperios, ¿no? Más adelante van a ver una formulita para poder reducir a miliamperios. Pero, si en el resultado alguien coloca solamente esto, está perfecto. No hay ningún problema. 0,05 amperios, listo, está totalmente perfecto. ¿Alguien tiene preguntas hasta ahí? Les voy a indicar lo que tienen que hacer ahora en la práctica. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Me escuchan? ¿Por qué están desanimados? ¿Qué ha pasado? Han vuelto un poco desmotivados. Que no ¿Qué ha han pasado? ganado el premio, seguramente. Los que han ganado, ¿por qué no participan? Ya. Lo voy a borrar y les voy a indicar ahora lo que tenemos que hacer para la siguiente semana, ¿ya? Lo voy a borrar. Ahí está. Esta guía ya va a estar en tu Classroom, ¿ya? Lo que tenemos que hacer para la siguiente semana es leer. Bien, por si acaso hay examen la siguiente semana, el día viernes, de estos conceptos de la ley de Ohm. Y aquí está el resumen.
Les voy a dar un circuito y ustedes tienen que sacar la corriente, el voltaje, la resistencia igual. Esta parte, vamos a dejar un momentito, la parte 3 de la parte práctica, pero los voy a indicar ahorita. Y esto también ya tienen que hacerlo. Pero no van a enviar todavía, porque va a haber repaso de esto. Aquí están las preguntas y aquí están los ejercicios. Hasta aquí abajo son los ejercicios. Los de abajo tienen respuesta. La siguiente semana, algunos ya lo pueden estar haciendo. La segunda parte es la parte de la práctica, del laboratorio. Es decir, resistencias de 1000 ohmios, batería de 9 voltios, multímetro, panel de pruebas, etc. Entonces, vamos, como saben, medir voltajes es medir en paralelo. Y aquí tenemos que colocar los valores de los voltajes. Aquí una batería de 9 voltios, 1000 ohmios, tenemos que medir tal como dice esto. Los que ya pueden hacer el laboratorio, háganlo internamente, sacan su fotito, pero el día lunes les vamos a decir las últimas indicaciones para poder enviar, ¿ya? Van a tener un tiempo todavía para hacer esta práctica, porque nos hemos perdido 2 periodos, hemos perdido, ¿no? Pueden estar haciendo, ¿ya? Más les voy a indicar la siguiente clase. La otra parte es medición de la corriente, ¿ya? En serie se mide la corriente del amperímetro, el amperímetro. Igual se llenan los valores, ¿ya? Y la otra parte es verificación de la ley de Ohm. Tenemos que armar una resistencia, una fuente de energía, la nueva batería de 9 voltios acá, la resistencia de 1000 ohmios acá, y tenemos que medir el voltaje que cae aquí y la resistencia, la corriente. Aquí tenemos que ver la primera parte. La corriente es el voltaje sobre la resistencia en forma teórica, y aquí tenemos que medir el voltaje. ¿Cómo medimos? La caída de tensión que hay en la resistencia. Podemos estar empezando a llenar, no se preocupen, pero la siguiente vamos a llenarlo conmigo. Luego, te va a hacer una autoevaluación. ¿Por qué se dice que el amperímetro se conecta en serie? ¿Lo llenas? ¿Por qué se dice que el voltímetro se conecta en paralelo? ¿Lo llenas? ¿Cómo deben conectar los medidores para medir? O sea, el voltímetro y el amperímetro. Ya sabemos, el amperímetro en serie, el voltímetro en paralelo. Entonces, vayan haciéndolo poco a poco la práctica. Le estoy enviando pero oficialmente la siguiente semana van a hacer la práctica, pero ya le estoy adelantando. Hemos llevado el tema, nos falta solamente un punto llevar, y ese punto es el laboratorio. Los que pueden, ya pueden estar haciendo, que es la segunda parte de la práctica, que es la parte procedimental, o sea, esta. Llenando los 2 cuadritos. Y ustedes ya saben cómo hacer nuestras prácticas. Lo hacen en sus mesitas, ¿ya? Y se sacan una fotografía, ¿no ve? Con sus nombres. Ya saben cómo manda la práctica. Así es, estimados estudiantes. Pero va a haber un control de la parte 1, un control teórico, y de la parte 3. Por lo tanto, ya tienen que hacer la parte 1 y la parte 3. Ya tiene que estar hecho aunque en borrador. La parte 3 es una práctica un poquito larga. Tienen que hacerlo en borrador, porque la orden siguiente, el día viernes de la siguiente semana, cuando ya terminemos esta parte del laboratorio, les voy a decir, mándenlo, y la tercera práctica ya tiene que estar hecha todita completa, todas las hojas completas, ¿no? Son 5 hojas. Entonces, ¿alguna pregunta? 1, 2, 3, 4, 5 hojitas son. ¿Alguna pregunta?